Buenas noches, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles, entrar a sus hogares, compartir con ustedes la palabra. Siempre dice la Escritura que el que medita en la palabra de día y de noche es como ese hombre plantado junto a las corrientes de las aguas. Es que tengo una llamada ahí de la niña Yomara, pero puedo aceptar. Dios es bueno y, como decía, el que medita en la palabra del Señor es como el hombre que está junto a las corrientes de las aguas, que su fruto nunca deja de ser, ninguna hoja suya Amén. cae. Bendiciones, Amén. mi amada Elizabeth. Dime, pastora, ¿cómo está? Está hermosa. Santo Dios. Son sus lentecitos. Linda, preciosa. ¿Cómo está Elizabeth? Muy bien, pastora. Contenta. Hoy fue un día de mucha productividad. Estamos bien con los seminarios. Mucho Zoom, ¿ah? Los Sí. miércoles nos ha tocado duro, Elizabeth. Y La sí, verdad que hoy ha además, sido un día muy sí, productivo. Yo tuve la sí. opción, por eso no podía entrar, porque hoy grabé 2 historias en mi Instagram de Hay Ujú. Esperanza y entonces no me dejaban entrar a live. Pero finalmente, gracias a Dios, entré. Hoy fui a dedicar un local nuevo, una empresa nueva, y Ah, realmente en medio de este tiempo, cómo el Señor está bendiciendo a sus hijos. amén. En el caso de ellos, yo les dediqué hace 10 meses una nueva oficina. Y en 10 meses, increíble, han ya logrado multiplicarse en 2 empresas más, 2 sucursales más. Y Gloria a hoy Dios. dediqué la más grande con más almacenamiento y realmente me enseña en la vida práctica algo que yo pienso y lo creo. Hermana, para Dios no hay nada imposible. Y Nada. Dios es el Dios que da las relaciones, las conexiones y las asociaciones y no hay impedimento para Dios. Hoy dediqué ese lugar y realmente me bendijo porque yo veo que el Señor no está en crisis. No, con Que pandemia y sin le voy a pandemia, Él es enseñar, Dios. mire ese local. Hoy Wow. se lo dedicamos. Mire. Y fue Wow. realmente un local que estaba así en la vía Porra, estaba descuidado. Y estas Mire qué personas bien, compras lo online. tomaron, lo cogieron, lo transformaron, lo decoraron. Qué belleza. Y hoy, mire, le pusieron toda esa alfombra, todos esos departamentos. eh, Excelente. Wow. Tiene ella la gerente Hermoso. general, tienen equipos de trabajo, es una cafetería para los empleados y tienen un movimiento de carga aérea y bueno, marítima, de todo, una cosa que en este tiempo es lo que uno se asombra. ¿Cómo en Sí. 10 meses ha podido multiplicarse eso que está en la entrada? Esas 3 bolitas representan 3 Las, los tres negocios, las sucursales. tres Wow. sucursales. Dios es Qué Dios. belleza. Dígame que Dios no es bueno. Bien. Que Dios no es maravilloso. Wow. Dios es fiel. Maravilloso. Y en Y este después de tiempo, ahí, sobre todo. sí, después de ahí me Sí. fui a tener una reunión con las pastoras de Osana, compartir con ellas, la verdad, porque este año pues ha sido muy, muy especial para todos. Yo no había tenido la oportunidad de reunirme con ellas, porque todo pues ha sido por Zoom. Hemos ido a cultos sin personas, yo a Osana y ahora en Hay Esperanza, Gloria al Señor, que desde el 17 de octubre estamos ya presencial. Y la Amén. verdad que es una bendición que el Señor nos ha abierto esta puerta y los que no han podido conectarse o más bien ir a la iglesia presencialmente pueden tener la oportunidad de conectarse a través de las redes de Hay Esperanza y a través de estos medios de los live
Yo creo que tenemos una iglesia virtual hoy día, Elizabeth. Muy afirmada, pastora. Y me llama la atención que los domingos se puede ver los dos cultos, o sea, participar en los dos sí es una bendición. Y realmente, y si lo quieres volver a ver, lo puedes volver a ver las veces que quieras. Eso es una maravilla. Así es. Dios es Sí, bueno y siempre que ocurren cosas, porque el domingo pasaron muchas cosas, que uno, algunas se da cuenta y otras no. Pero me gustó mucho, por ejemplo, el testimonio de Hugo, que antes sí, de compartir me gustaría ponerlo porque sí, realmente es un detallazo del Señor y no, una sí. confirmación de que la palabra de Dios es enviada. Y la verdad que el Señor lo sabe, yo oro y clamo y pedito. Y a veces en un momento dado, como he tenido el tiempo, he tenido la oportunidad de meditar en la palabra y he llegado al momento, honestamente, que tengo 3 mensajes. Y la semana pasada le decía al Señor, de todo esto que tú me has dado en este tiempo, ¿qué tú quieres que yo hable? Y sentí en mi corazón, así rápidamente, ve y habla sobre el muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron liberarlo y que trajo en realidad una gran frustración, como es la frustración que a veces nos entra a nosotros cuando no podemos ver las respuestas a nuestras oraciones, cuando nosotros clamamos, incluso ayunamos y pensamos, bueno, pero ¿qué falló aquí? Y el Señor me habló y que le pusiera ese mensaje, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y la palabra es Muy bien. enviada. Tremendo Como dice la mensaje. Escritura, hay personas que no les es aprovechada la palabra por no oírla con fe. Pero me gustó el testimonio de De Hugo. Hugo, pudo oírla Ujú. con lo que Dios tenía para él en ese momento, ¿verdad? Y Y fue me rema gustaría para él empezar la con palabra, eso sí. Sí. porque es como, es una aplicación de lo que vamos a hablar. Amén. Así es. ¿No se oye? No se oye, Déjame ver qué pasa. pero estuvo Ah, excelente. bueno, no sé qué pasó. ¿Por qué no se oye? No sé. No, no se oye. Bueno, lo que él está contando ahí es que él tuvo una fractura en su rodilla y él estaba pensando y había investigado en internet con los médicos que su curación podía durar entre 6 a creo que 12 semanas, dijo. Pero que ese domingo que tuvo en la iglesia, la palabra que escuchó, Jesús, ayúdame en incredulidad, fue un rema para él en su corazón. Ujú, ujú. Y el día siguiente, es decir, este lunes, él fue al médico y el médico con radiografía y todo se dio cuenta de que la cicatriz que representaba la fractura había desaparecido. Y él ahí le está dando gloria al Señor por este milagro y le da la gloria a Dios de que el Señor le dio la fe para creer en este milagro. Y es lo que Dios hace con todo hijo suyo que recibe la palabra. Amén. Creemos que Dios, a mí me gusta esto, ¿sabe por qué, Elizabeth? Porque yo veo que Dios, eh, quiero, déjame ver qué pasó. Ok, ya. Lástima que no salió el sonido, pero no sé, estos teléfonos a Pero veces. el testimonio fue muy, muy bien estructurado también. Bien, claro, él es comunicador. Lo hizo muy bien, sí. Y tú sabes que yo Pero en verdad no me enteré de esto por casualidad, porque realmente yo no imagínate, yo no tengo tiempo de estar siguiendo las cosas, pero él lo puso en sus redes y alguien me lo mandó. Entonces yo le escribí a mm, Hugo y le dije,
Tú puedes contar esto en 2 minutos, porque él lo puso más largo en el live de él, ¿no? Y sí me lo mandó y la verdad que me confirmó esta palabra que hoy vamos a compartir y que Amén. realmente, Elizabeth, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ella no regresa vacía. Y si en No, este así momento es. alguien está en una lucha, en una batalla, porque la vida es dura, la vida no es fácil, ni aún la vida cristiana, pero Dios nos manda la palabra para edificarnos, para fortalecernos, para renovarnos, para que nosotros creamos en ese Dios de milagros. Y si me gustaría, Amén. Elizabeth, que por favor nos leyera la porción de la escritura que allí vamos a meditar. Amén. Amén. Estamos en la porción de Marcos 9, 21 al 27. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Qué linda palabra, cuánta enseñanza, ¿verdad? Nos da el Señor aquí en esta palabra. Así es. Y lo que me gusta es que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Seguramente, y Juan nos da certidumbre de que así fue, que Jesús hizo miles de milagros que no están en las Escrituras, pero los que el Espíritu Santo quiso que se quedaran es para nuestra bendición y para nuestra Amén, edificación. amén. Y en Sí, este milagro vemos que el padre del joven que recibió el milagro tenía dudas, tenía inseguridad, tenía incredulidad. Pero eso no determina que Jesús no va a responder nuestras oraciones, porque el Señor se acuerda de nuestra condición y Él se acuerda amén. que somos humanos y que se compadece Él de nuestras debilidades. La Biblia lo dice en Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, pastora nos plantea entonces que es posible, ¿verdad? Tener plena fe y duda al mismo tiempo. O sea, esa es una pregunta que usted hace aquí, ¿verdad? Y la respuesta es sí, porque él dice, creo, ayuda a mi incredulidad, y él está diciendo como que en parte creo y en parte no creo. Entonces el Señor sabe que podemos tener fe, que Dios quiere que hacer algo, ¿verdad? Pero sentir temor o sentir duda. Y yo digo, pastora, que eso es muy normal en la vida de uno. Por mucho que camines, que conozcas a Cristo y hayas caminado, hay momentos en que la duda viene, ¿verdad? Así es, Es parte de nuestra humanidad. así es, Entonces, pero Dios quiere que empecemos con la fe que tenemos, porque a todos nos ha dado una medida de fe, que así aunque es, parezca poca, para el Señor es todo lo que necesitamos. Entonces, todos así es, tenemos pensamiento en algún momento, tengo algo de fe, pero también tengo dudas. O sea, nos movemos y es muchas veces, pastora. Creo que la así mayoría de es, las veces nos movemos, sobre todo cuando estamos ante imposibles humanamente, ¿verdad? así es. Pero lo ¿Sabes lindo aquí qué? es cómo Jesús viene, ¿sí? Así es. Cuando usted hablaba, Elizabeth, recordaba yo, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo la experiencia que pocos humanos han tenido. Creo que el único que vio, porque Dios se lo había dicho,
le había dado eso como una señal de que sobre la persona que viera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el Mesías. Amén. Y tuvo la oportunidad de ver el cielo abierto, una voz que habló, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, refiriéndose el Padre a Jesús. Pero Juan vio la paloma que bajó del cielo y se posó en el hombro del Señor. Ese Wow. mismo Juan que vio eso, que dijo, detrás de mí viene uno que no soy digno ni de desatarle el calzado de sus pies. Ese Amén. Jesús que fue confirmado con estas señales ante Juan. Sin embargo, cuando Juan está en la cárcel, que sabe que lo van a matar, que está en un momento pareciera de depresión, le manda a preguntar a Jesús si ciertamente él era el que iba a venir o había que esperar a otro. Entonces, aquí es el ejemplo claro de esto. Sí, ¿Ese hombre tenía sí, fe o no tenía fe? ¿Dios le había hablado o no le había hablado? Dios le había dado señales y se las había confirmado. Sin embargo, en un momento de oscuridad, que es ahí donde vienen los dardos de fuego del maligno, él dudó si de verdad Jesús era el enviado. amén. Ahí lo vemos claramente. Sí, y en el caso dice, después de haber tenido la experiencia de ver la gloria de Dios en Cristo en el monte de la transfiguración, la realidad de la vida golpeó a los discípulos, porque ellos, o sea, realmente ahí lo que se vio fue la falta de fe de ellos, ¿verdad? Porque ellos acababan de ver la gloria de Dios y no estaban preparados para enfrentar un reto como el que se les presentó. Jesús baja con Pedro, Juan y Jacobo a estar en la gloria del Padre, pero al bajarse en cuenta que los discípulos estaban en una situación que no habían podido manejar. O sea, es difícil realmente y pareciera contradictorio, pues. Estaban cuestionados, por supuesto, por los escribas y por los fariseos, ¿verdad? Pues, ¿por qué la imposibilidad? ¿Verdad? Los discípulos no habían podido ayudar, no habían podido resolver ese caso. Entonces, hasta el padre no estaba convencido de por qué había pasado eso. Y en verdad, pastora, se pone en duda el poder de Dios. Eso es lo que queda como en el ambiente, que el poder de Dios pues no era suficiente. Y aún hasta el demonio hizo lo que le dio la gana, tumbó al muchacho, ¿verdad? Y mostró su poder retando a Jesús, ¿verdad? Entonces, es importante aquí lo que dice Mateo 9:29, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y ese es el tema, pastor, el tema central aquí, ¿verdad? Conforme a la fe. Porque ahí lo que estaba en juego definitivamente no era el poder de Dios, era la fe, la incredulidad más bien. Es la clave de nuestra aventura, de seguir a Jesús. Yo creo que los que estamos aquí compartiendo esta hermosa palabra, de verdad, pastora, pasamos por esta situación, y pero nosotros elegimos. Nosotros elegimos, dice, tú eliges cuánto voy a bendecir tu vida. O sea, yo elijo creer. Y si tú crees, Dios lo hará. Amén. ¿Verdad? Y si tú crees, Dios te bendecirá. Entonces la clave está en creer, porque dice que se haga conforme a la fe, ¿verdad? Amén. Entonces aquí es interesante, pastora, porque se muestra que la fe es como un músculo, o sea, haciendo la comparación, que se desarrolla, la fe se desarrolla, se puede fortalecer o debilitar. Podemos tener una fe raquítica o podemos tener una fe fuerte. Pero yo creo que la fe se ejercita porque el Señor permite situaciones en la vida. Si no fuera por las situaciones, ¿cómo la vamos a ejercitar? Yo recuerdo que usted y el pastor Edwin siempre dicen, la fe tiene que mostrarse en acción. No solo decir, tengo fe. Si no no hay acción en donde muestro que tengo esa fe, entonces al final es pura palabra. No es la fe en acción. Entonces, cuando yo comprendo que la fe es Dios construye, nos ayuda a construir la fe como un proceso. Siempre tenemos que ir, no podemos tener la misma medida de fe hoy que cuando conocimos a Cristo. Amén. Estaríamos, ¿verdad?
sería terrible. Por eso yo siempre insisto, pastor, en que este es un tiempo en el que Dios nos está fortaleciendo la fe. Total. Está afirmando nuestra fe, porque no hay enseñanza, pastora, de las que yo he escuchado y de lo que hemos participado, en donde la fe no esté como el eje, como algo fundamental. Por eso la Y palabra dice, también que porque sin Dios, fe es imposible agradar a Dios. amén. Y Dios también te da evidencia. Por ejemplo, hoy, cuando yo fui a dedicar ese lugar, me quedé pensando y le Sí, pregunté a ellos, porque yo sé que este año yo fui allá. Y yo, ¿qué tiempo hace que yo vine acá a otro lugar, chiquitito, chiquitito, chiquitito? Dice, hace 10 meses. Digo, wow, aquí está la fe en acción. Cómo sí, Dios se glorifica y bendice a sus hijos, ¿verdad? Entonces, mi amada, mi fe hace posible la voluntad de Dios. amén. Cuando Jesús llega, porque Jesús viene del monte de la transfiguración con Juan, con Pedro y con Jacobo, y se encuentra que el resto de los discípulos, los otros 9, estaban rodeados de una multitud, estaban rodeados de los escribas y estaba rodeado del padre y el muchacho que estaba endemoniado. Vemos 3 escenarios, 3 públicos diferentes. La multitud, los discípulos, los escribas, y cada uno tenía una perspectiva de lo que estaban aquí viendo. Y esto a mí también me habla de otra parte, que tal vez no la toqué mucho por la falta de tiempo. Y es que uno se puede meter tanto en la letra que mata al espíritu. ¿Cómo es Sí, posible que los escribas están más preocupados deliberando situaciones de doctrina en vez de tener la compasión que tuvo Jesús de liberar a este muchacho? Y también los discípulos, aunque conocían al Señor, tenían una relación con Dios, en el momento ellos estaban tan frustrados, su enfoque y su vista, su visión en ese momento estaba nublada a la compasión y a la necesidad de ese muchacho, y solamente prevalecía el hecho de que ellos no pudieron con ese demonio. como Esa que quedaron frustración avergonzados. no les permitió vivir el Ujú, milagro y regocijarse ujú. junto con el Padre y con la liberación del joven de realmente un tremendo milagro. Y a veces Tremendo yo milagro. me he puesto a pensar cuántas veces nosotros, pensando en tantas cosas que estamos viviendo, nos impiden agradecerle a Dios por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad, por la fuerza que nos da, por la energía que nos da, incluso por los trabajos que tenemos, Así ¿verdad? es. Los Amén. discípulos estaban frustrados. Ellos no pudieron saborear el milagro, ni se gozaron de la liberación del muchacho. Los escribas, mucho menos, porque esos estaban llenos de reglas, de religión, de ritos, de prohibiciones, Ujú. pero no de la bondad y de la misericordia que tenía Jesús. Entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido, Elizabeth. Así Entonces, es. vemos también que este relato tiene un inicio que se enfoca en como que aquí estaba en juego el poder de Jesús, pero en realidad el poder Ujú, de Jesús no está en juego. El poder de Jesús ujú. siempre está. Aquí estaba en juego era la fe La de fe. los discípulos y Sí, la oración. Faltó la exacto. oración. O sea que si ellos creían lo suficiente como para que se realizara el milagro, ¿verdad? Es más, hay un pasaje, ¿verdad?, donde se muestra que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Por eso dice el Señor, al que cree, todo le es posible, Él lo afirma. Y eso lo vemos en los milagros que Él realizó, en muchos milagros. Por ejemplo, el caso de la mujer del flujo de sangre. Dice la mujer temiendo y temblando. Estamos en Marcos 5, 33 y 34. Sabiendo que en ella había sido hecho vino lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. O sea que ahí fue la fe de ella.
Ella no le importó, ella se fue metiendo y dice, si solo toco el borde del manto, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, en el caso del ciego, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, en Marcos 10:52. Entonces, allí se establece que en la visita de Jesús a su tierra, en Nazaret, de Nazaret, o sea, viendo una situación diferente, que no pudo hacer muchos milagros entre ellos por su incredulidad. O sea, que no dependía del poder. Aquí lo que se estaba tratando de mostrar que no era que no estaba el poder de Dios, sino que la fe no, la incredulidad, ¿verdad? No es que Jesús no tenía el poder, sino la fe con que se acercaba la gente a Jesús o el rechazo que tenía. Y ahí eso lo ratifica en Marcos 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pastora, que el Señor, es triste, ¿verdad? Que el Señor se asombre de la incredulidad. No podemos ofender al Señor, ¿verdad? Es que nosotros mostremos esa incredulidad cuando tantas cosas en la palabra nos muestran su poder, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí quería actuar y liberar al joven, en contraste con lo que ellos decían, pues los escribas, los discípulos y aún el Padre. La fe del padre del joven no era una fe firme realmente, porque él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Era una fe pequeña como la de un grano de mostaza, pero suficiente para recibir el milagro. O sea que esta porción, pastora, nos enseña, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús cuando lo que sabemos falla? Porque los discípulos habían ministrado, me imagino, en otras situaciones y ocurrió el milagro. Pero Habían no siempre es como... varias veces, habían visto milagros hechos Sí, por Dios a través de ellos, a porque no través era de nada ellos. más que Jesús los había hecho, sino que Jesús les había dado autoridad y ellos la habían ejercido y habían visto, la Biblia nos los dice antes de este evangelio en Marcos capítulo 6, que Jesús, que ellos tocaban a los enfermos y eran sanados y también reprendían a los demonios y ellos eran liberados de los demonios, pero vemos que aquí la fe de ellos falló. ¿Por qué? Amén. Jesús más adelante se los dice. Y lo segundo que aprendimos es que cuando sé quién es Jesús, se Amén. acaban mis dudas. Amén. Y así dice, ¿no? Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea que la respuesta del padre del joven, ¿verdad? Es un reflejo de la situación de los discípulos. O sea, si puedes hacer algo, ponía en duda. O sea, no estaba reflejando que tú lo puedes hacer. A los que habiéndoseles revelado el ministerio del reino, dice en Marcos 4:11, a los que habiéndoseles revelado el misterio del reino de Dios, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces ellos continúan sin alcanzar a comprender plenamente quién es Jesús. Y por tanto, si no sabemos quién es Jesús, no vamos a creer plenamente en Él. Creo que en verdad nosotros estamos en un tiempo en que esa fe tiene que ser firme, la fe en el Señor. El Señor ha dado muestras, creo que a cada uno de los que estamos aquí conectados, del poder, de que la voluntad de Él, ese punto primero, pastor, a mí me encantó porque ahí está diciendo, mi fe hace posible la voluntad de Dios. Y, Amén. por ejemplo, ante un problema de salud, la voluntad de Dios es que seamos sanos. Amén. Pero mi fe determina que se cumpla esa voluntad de Dios. Porque Amén. si hay incredulidad, el Señor lo dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿verdad? Todos los hijos de esta generación incrédula dicen, mientras que Jesús es el modelo de fe perfecta. Él vivió en ese modelo firme, sabiendo que todo lo que le pedía el Padre lo hacía, ¿verdad?
Sin embargo, dice, al que cree todo le es posible, afirma Jesús. Jesús dijo aquí en Marcos 9:23, dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Entonces, pero pastora, Jesús también muestra su frustración y su enojo frente a todo lo que pasó ahí, las actitudes, ¿verdad? La respuesta del hombre iba dirigida. ¿Por qué Jesús les reprocha? ¿A qué responde? ¿Verdad? A que los discípulos no pudieron resolver la situación, ¿verdad? Y los escribas, aliados con los fariseos, en su actitud hacia Jesús. Y ahí cita Marcos 8:10-12. Dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo de su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea que él también estaba frustrado y de verdad molesto pues por la actitud de los escribas, por la actitud de los discípulos y también en la multitud por su temerosa sorpresa. Porque enseguida toda la gente viéndole se asombró. Corrieron a él y le saludaron, pero ellos estaban en el grupo de que, como, ¿qué pasó aquí? Y también él estaba frustrado porque el padre del muchacho llegó a dudar. Si puedes hacer algo, le dijo. Si yo le digo, pastora, si usted puede hacer algo, hágalo por mí. Estoy dudando si usted lo puede hacer. Ahora imagínese decirle eso a Jesús. ¿Ah? Qué contraste, habiendo visto tantos milagros, decirle, si puedes, ¿verdad? Ten misericordia. Pero había algo en el Padre. Él dijo, yo creo. O sea, él fue sincero, pastor. El hombre fue sincero, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahí es donde está la tensión en esas dos cosas, que creo que es la enseñanza que el Señor nos plantea hoy con este pasaje. O sea, Amén. Nosotros nos movemos entre creer y dudar. Amén. Muchas veces. Amén. Y quizás no recibimos respuesta por eso, ¿verdad? Así es. El hombre estaba manifestando su verdad. Por eso ahí también el Señor también sanó, no solo al muchacho lo sanó, sino al padre. Amén. Porque calmó esa desesperanza que estaba apoderándose de él todo ese tiempo. Y eso mismo nos dice el Señor hoy. Amén. ¿Verdad? Y lo tercero es que todo es posible para el que cree. Amén, Jesús le amén. respondió al Padre cuando él le dijo, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le respondió esta famosa frase, ¿no? Sí. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y vemos que en la Biblia encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la fe es un requisito para ver la gloria de Dios. Amén. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí hablamos de este ejemplo cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que iba hacia tomar la tierra prometida, que en Jericó le diera la vuelta 7 veces, 7 días, 7 y días. al final tocara trompeta. 7. Y ahí vemos un juego maravilloso de lo que es la fe. Porque La seguramente, si a nosotros nos ponen a dar la vuelta a una ciudad pensando que se va a caer, los muros. pensaremos que no lo vamos a lograr. Pero aquí lo interesante es ver que cuando Dios habla, cuando Dios da una estrategia, si nosotros hacemos lo que Dios dice, ciertamente vamos a ver la gloria de Dios. Como Amén, le dijo amén. Jesús a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Amén. vemos que esas murallas de Jericó cayeron porque hubo un pueblo obediente que le dio la vuelta. Seguramente no toda la multitud lo creía, pero la gran mayoría creyó. Tocaron las trompetas al 7º día y efectivamente las murallas cayeron. Entonces, pero no solamente, pastora, ellos creían, sino que ellos le agradecían a Dios de antemano. O sea, que ahí es donde Dios quiere. Que si nosotros creemos lo que Él ha dicho, uno tiene que agradecérselo ya, de antemano, ¿verdad?
porque Él quiere que lo hagamos, porque esa es muestra de nuestra fe. Por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo creo de antemano, le agradezco a Dios. Creo que es muy lindo eso, pastora, orar cuando uno le pide algo a Dios y agradecerlo antes. Dice aquí en Marcos 11:24, dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Porque Así es. por eso el Señor dice que cuando le pedimos a Él es porque creemos. Si no creemos, ¿para qué pedirle? Así es. Esta expresión de Jesús de Marcos 11:24 la dijo porque Él maldijo la higuera. Y Pedro y los discípulos se quedaron asombrados al día siguiente cuando vieron que esa higuera que Él había maldecido, solamente con decirlo, la higuera se secó desde abajo hasta arriba. Quedó muerta. Y es el poder de lo que nosotros hablamos. Y Jesús se lo enseñó de una manera vivida a ellos y les dio esa enseñanza que nos queda a nosotros hoy. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Cuando le pides algo a Dios, tú tienes que creer que eso viene. Y Dios definitivamente va a responder nuestras oraciones. Y es bueno aquí aclarar estas dos cosas. Número uno, la Biblia dice, todo lo que... No, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese todo no significa que todas las cosas que a nosotros se nos ocurran o se nos antojan van a ser respondidas, no, sino todo lo que tú oras con fe, basándose en la voluntad de Dios, es lo que tú vas a ver como una respuesta que va a traer gloria y honra, alabanza a Dios. Esto lo podemos sustentar con esa palabra de Santiago 4:3, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y número 2, que esa fe que necesitamos en algo que Dios nos ha dicho, es lo que hemos hablado usted y yo aquí, Elizabeth. De los dones don del de fe. Espíritu. ¿Le quiere hablar un poquito sobre el don de fe? Sí, amén. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Está en 1 Corintios 12:9. El don de fe es una manifestación del Espíritu Santo. Es como un don, es un regalo, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Aunque la fe en sí es sobrenatural, pero como hablamos del don de fe, lo imparte el Espíritu Santo como Él quiere, como todos los dones, para momentos determinados. Y yo creo que eso cae perfecto, pastora, porque hay momentos en que en verdad es por ese poder sobrenatural, que una persona puede tener fe que va a ocurrir algo que pide, ¿verdad? El caso de Pedro sobre las aguas, por ejemplo, ¿verdad? El que hemos dicho es un hecho poderoso. Y ahí se manifestó una fe sobrenatural. Caminar sobre las aguas a la sola voz de Dios pone en evidencia el don de fe, una manifestación sobrenatural porque va más allá de lo posible naturalmente. Entonces, pero en Pedro se mueve, por un momento tiene fe a un nivel que no es normal, que es sobrenatural, que es dada por el Espíritu, ¿verdad? Pero después el Señor le llama hombre de poca fe. Podía tener esa fe para caminar sobre las aguas, sino que no era la fe de él, era el Espíritu Santo que había dado el don de fe. Igual con Marta. Dice, lo de Marta también es maravilloso. Comienza, y ahí se ve también la relación entre el tener la fe o dudar. Dice, en el caso de Marta, comienza reclamándole a Jesús. Si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Pero de repente se apodera de ella, ¿verdad? El don. Sé que todo lo que pidas al Padre, Él lo hará. Y ahí se ve el contraste, ¿verdad? Hubo un cambio radical en la fe de ella, ¿verdad? Y con la sola presencia de Jesús. Entonces ya Marta pasa de una actitud de queja
a una actitud de fe firme, de que, o sea, y eso era otro, ahí puesto el don de fe, pastora, porque para ella creer que Jesús podía resucitar a Lázaro, eso tenía que ser algo del Espíritu Santo, sencillamente. Entonces es importante entender que Jesús implanta en el corazón del que lo busca con sinceridad y vive fielmente según su divina voluntad la fe que necesita para lo que en su soberanía y voluntad Él ha planeado. O sea, Él también va a permitir las cosas según su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Y como bien dijo usted, pastor, y eso es bien importante, porque muchas veces pedimos cosas que no tienen peso, no tienen valor, ¿verdad? O pedimos cosas que no son bíblicas, no están alineadas con la voluntad de Dios. Entonces, pedir que alguien se muera o pedir que pase algo a una persona que le hizo daño, eso no es de Dios. Entonces yo no voy a poner fe en que Dios va a hacer algo que no está alineado, ¿verdad? Porque lo importante es que la fe que se necesita para lo que en su soberanía, su soberana voluntad, Dios ha planeado. Esa es la fe que Dios quiere que pongamos en marcha. Entonces aquí dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y vuelve el pasaje, ¿verdad? A destacar, ¿verdad? Que la gente trataba de ver por qué, pues, cuál era la situación del enfermo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El Señor no discute sobre la enfermedad en sí, sino que Él, como bien usted dice, tuvo misericordia, compasión del muchacho, lo cual no hicieron los demás. Los demás buscaban, pues, otras razones. Sobre todo, pues, siempre iban para que el poder de Dios, pues, no mostrar que no había tal poder. Entonces Jesús ahí es donde Él interviene, por su misericordia, por, ¿verdad?, su gracia, su favor. Cuando Él vio la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Espíritu inmundo, mudo y sordo, yo te mando, sal sobre él y no entres más en él, ¿verdad? Entonces ahí se ve, pues la actitud de Jesús fue una actitud realmente como debieron actuar los discípulos. Amén. Pero bueno, así actuamos nosotros también, definitivamente. Amén. El único que hizo todo como debió hacer fue Jesús, ¿verdad? Así es. Entonces Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. O sea que el poder de Cristo es mayor que el espíritu que se había apoderado del muchacho. Y esa es la muestra, ¿verdad? El poder sanador de Jesús se puso de manifiesto porque Jesús sí tenía la fe de que iba a pasar. Él sabía que todo lo que le pedía el Padre lo iba a hacer. Amén. Así es. Entonces, hay 4 cosas aquí que traté de Amén. decir ese día, pero la verdad es que es tanto que uno tiene que decir que no pude, ¿no? Y la gente pues trató de diagnosticar la situación del enfermo, pero no pudieron hacer nada. Y el Señor no discutió No. sobre la enfermedad, sino que Él fue directo a aliviar al muchacho. Y número 3, el poder de Jesús es mayor que el espíritu que dominaba a este joven. Jesús Amén. lo tomó de Así la es. mano y lo enderezó. Entonces vemos también el poder sanador de Jesús. El pueblo necesitamos tener Amén. fe de que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de Amén. vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y número 2, que hay necesidades espirituales para las cuales solo Dios tiene el poder de suplir y sanar si tan solo tenemos fe en Él. Y 3, que nosotros no podemos negar el poder del enemigo. Satanás también tiene poder y ahí en este caso vemos que tenía anulada totalmente la vida de este joven. Seguramente nunca pudo tener amigos. ¿Quién podía ser amigo de un endemoniado? Nunca pudo tener una novia,
nunca pudo soñar con tener un hogar, una familia. Satanás tiene atada a mucha gente con esos pensamientos, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, rompe las cadenas de maldad de Satanás y nos da la esperanza y nos da una nueva vida. Y por Amén. último, nuestra fe tiene que estar en total dependencia de Jesús. Cuando él Amén. entró en su Amén. casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dio la respuesta. Jesús siempre tiene la respuesta a todas las cosas que nosotros le Todo. pedimos. Amén. Y él lo que le Amén. dijo fue, este género con nada No. puede salir sino con oración y ayuno. Aquí los teólogos han dicho, si usted estudia los comentarios de este pasaje, se dará cuenta que hay varios conceptos. Uno entiende que lo que Jesús quiso decir fue, este tipo de persona que echa fuera un demonio como este, tiene que ser una persona que está con raíces profundas de fe a través del ayuno y la oración. Hay otros que interpretan que es que este tipo de demonio que tenía el muchacho con nada puede salir si no es con ayuno y oración. Yo creo que las dos cosas son verdad. Lo importante es que Jesús afirma que la oración es la vía para afrontar cualquier situación. Amén. Y en este caso fue la ausencia de fe Amén. que, vinculado a la falta de fe y de oración, hizo que los discípulos no pudieran ejercer la autoridad para liberar a este demonio de la vida del muchacho. Le faltó oración. No dependieron de dos para ello. Entonces, esto me enseña a mí también que nosotros no podemos depender de éxitos anteriores. La oración de ayer sirvió para ayer, no sirve para hoy. Y la fe de ayer nos sirve para hoy. ¿Verdad? La medida de fe. Eso es bien importante. Por eso el Señor nos pregunta aquí, ¿verdad? A los que estamos aquí conectados, si hay áreas de nuestra vida donde confía en que Dios está trabajando, pero también en qué otras áreas de la vida todavía tenemos dudas, ¿verdad? Y creo que en este tiempo puede moverse las dos cosas, pastora. Puede haber seguridad, como usted bien decía. Estas personas, estos hermanos que abrieron ese negocio y esa tercera sucursal, realmente tienen que tener fe, porque Amén. fe de que el negocio se va a sostener, de que la gente va pues a utilizar esos servicios y todo, ¿verdad? Y que van a poder mantener su planilla y todo lo demás. Tiene que haber fe, porque es una circunstancia en que la gente piensa más de una vez en qué voy a invertir o qué negocio es el que va a funcionar en estos tiempos, sobre todo por la incertidumbre. Pero también hay áreas de nuestra vida, pastora, muchas que quizás hemos orado y todavía tenemos dudas, pensando si realmente el Señor nos quiere ayudar. Pero yo creo que aquí el Señor nos ha mostrado, ¿verdad?, que necesitamos que nuestra fe sea fortalecida. Que no, si nos movemos entre creer y dudar, realmente todavía no hemos alcanzado el nivel de fe, sabiendo que eso que usted dice es bien importante. No podemos vivir de lo que pasó, de las cosas que han pasado o de las estrategias, porque Dios es experto. Él es experto estratega, él arma, él busca distintas formas de resolver, ¿verdad? Entonces, sabemos por la palabra que sufrimos adversidades, dolores, angustias, frustraciones, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que Dios permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Y son situaciones distintas. No es lo mismo la fe frente a una situación financiera que frente a una situación de salud. Y en este momento, mucha gente está, y lo vemos en las oraciones de la madrugada, hay cantidad de peticiones de todo tipo. De todo tipo. Entonces, frente a cada adversidad, frente a cada situación, lo que el Señor está poniendo a prueba nuestra fe.
pero también, pastora, pienso que realmente el Señor tiene que permitir estas situaciones para corregirnos, para Amén. pulirnos, para transformarnos realmente, porque esa obra que Él empieza la sigue trabajando. Entonces, de pronto se nos quita algo que no nos conviene, pero después viene otra situación, hasta que Él va logrando que Cristo sea más Cristo en nosotros y menos nosotros mismos. Porque al Amén. final esa es la meta. La meta es, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios para eso tiene que irnos lijando, puliendo, ¿verdad? Dando con martillito, dándonos con la lija, dándonos, ¿verdad? Para que podamos, y esas situaciones realmente ponen a prueba nuestra fe. Yo creo que este Amén. tiempo es clave Así es. para que nuestra fe sea Digna, clara. mira, ahí Digna está preguntando cómo puedo participar de ese periodo de oración de la madrugada. Si quieres, danos tu teléfono y ahí lo anotamos para Ujú. invitarte a través. Eso hay un grupo, se llama Oración de la Madrugada y te podemos meter, Digna, para que ores. Si ¿Verdad? puede mandar el número, se lo damos a Migdalia, a las muchachas ahí. Exacto. Si tú puedes mandar tu número de teléfono, se lo damos a la que dirige y ella te mete ahí en ese grupo de la oración de la madrugada. Es un Sí, Zoom. correcto. Así, Así es. pastora, que entonces hay un desafío en nuestra fe. Somos desafiados a hacer el uso de la fe que Dios nos ha dado y a vencer el miedo espiritual y a seguir confiando en Dios, pastora. Es que no hay otra manera de salir adelante. Amén, amén, amén y amén. Entonces la Aleluya. fe actúa en lo sobrenatural. El Amén. Señor te Sí. revelará cuál es la raíz del problema, cómo enfrentar lo imposible y aquello que produce preguntas, que trae impotencia. Si alguien que está conectado con nosotros sabe el número de Migdalia, yo no lo puedo ver porque estoy ahora mismo en el celular, pero lo pueden poner ahí, lo voy a poner para que ahí le escriban a ella y puedan conectarse, porque hay varios que se quieren conectar en la oración de la madrugada. Déjame ver si lo puedo encontrar, se los voy a dar. Puedes seguir hablando. Amén. Bueno, pastora, yo creo que hoy es un día en el cual nosotros de verdad tenemos orar para que el Señor fortalezca nuestra fe, que realmente las situaciones que estamos viviendo, las angustias, las adversidades, las necesidades, Dios las está permitiendo porque Él quiere que crezcamos, Él quiere que nosotros maduremos espiritualmente y que esa maduración espiritual se refleje en todas las áreas de nuestra vida, porque podemos ser mejores personas, podemos ser mejores padres, podemos ser mejores cristianos, inclusive cuando nuestra fe se desarrolla. Nuestra fe se desarrolla, crecemos espiritualmente y eso hace que seamos personas maduras, que también podamos ayudar a otros. Creo que todo esto que estamos aprendiendo es importante porque el Señor quiere que no nos quedemos solamente nosotros disfrutando de las bendiciones, disfrutando de todas esas enseñanzas, sino que las pongamos en práctica, Amén. ayudando a otros a madurar, a ser Así es. discipulados. Diana, si puedes Y, poner el número de Victoria que no lo encuentro porque en el celular yo no puedo salir porque estoy en el live. y yo tampoco puedo buscarlo allí. Exacto. Entonces, mis amados, la fe actúa en lo sobrenatural. Y Amén. realmente lo imposible procede de muchas fuentes. Y ayer pude terminar este mensaje que lo prediqué Sí, muy lindo. anoche en el programa de nosotros, de Hay Esperanza, a través del Zoom y a través de las redes sociales y de Osana Visión. Y vimos que el, el, el imposible en la Biblia lo encontramos a través de diferentes cosas. Las voy a mencionar nada más rápidamente porque no
no tengo tiempo. Ahí está el teléfono de Vigdalia, 6616-9045 o el otro. Bueno, no, tiene que poner el que es. Aquí muchas personas que están conectadas saben ciertamente el número de Vigdalia. Lo pueden poner, por favor. Entonces, nuestro imposible puede venir, número uno, de un mandato. Cuando Dios le dio a Noé un mandato. Número dos, de una promesa. Cuando Dios le dio a Abraham la promesa de su hijo Isaac. De un sueño, cuando Dios le dio sueños a José. Todo era imposible. De una comisión, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. De un gigante. Goliat era un imposible para David. De un desafío, cuando Elías desafió a los profetas de Baal. Y de una visión, cuando Dios le dio a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Son 7 diferentes situaciones que se presentan en la Biblia y que todas las 7 eran un caso imposible. Pero ahí es donde el Dios del imposible se manifiesta y Dios también quiere hacer un milagro hoy para ti. Elizabeth, nos queda un minuto, así que usted ore. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, Padre. En esta hora, Señor, nosotros declaramos que esa palabra no volverá a ti vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito para el cual la envía, Señor, para cada vida, Señor, ante cada necesidad, Señor. En este momento te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que te lleves nuestra incredulidad, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Señor, aquí hay un pueblo orando por muchas circunstancias, muchas de ellas imposibles, Padre. Nosotros las ponemos hoy en el altar aquí, nos ponemos de acuerdo con tu pueblo, Señor, para que tú muestres tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor, dando respuestas, Señor. Oh, Padre, que tú aumentes la fe de este pueblo, Señor, por medio de, Señor, estas respuestas que tú traes, Padre, que están alineadas con tu voluntad, Señor, sabiendo que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta, Padre. Gracias, Padre, porque hay un pueblo fiel que se reúne, que recibe esa palabra, que anhela esa palabra, Señor, que tiene sed de ti, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios, porque en este día tú manifiestas tu poder, Señor, ante los imposibles que están poniendo tus hijos aquí en este altar, Padre. Te los entregamos, Señor, y sabremos que prontamente daremos, Señor, testimonio al mundo, Padre, de las cosas gloriosas que tú haces por tu pueblo, Señor. Cuando ponemos en acción la fe que tú nos has dado, Señor, sabiendo que esa fe, Señor, va creciendo en la medida en que la ponemos en práctica, en acción, a través de las circunstancias, Padre. Tú sabes que tu pueblo está pasando por diversas situaciones difíciles, Padre, pero también, Señor, nosotros de antemano te agradecemos lo que harás ante cada petición, sabiendo que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno, maravilloso, que para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo con paz, bendice a tu pueblo, Señor, afirmándolos en tus caminos y en tu fe, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra, Señor. Esa palabra que llega, Señor, y que transforma, que cambia, Señor, que anima, Padre. Yo sé que muchos hoy aquí salen animados por esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, muestra tu poder, tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendecimos a este pueblo maravilloso, Señor, que busca permanentemente tu rostro, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Ten misericordia de tanta gente enferma, Señor. Ten misericordia de Panamá, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Oh, Señor, ya de
detén ese virus, Señor, ya tú Padre, lo lleva puedes hacer, por vida Señor. Llévate ese en el virus de esta nombre de Jesús. tierra, Padre. Destrúyelo solo con una palabra que tú digas sería hecho, Padre, y lo creemos que tú lo puedes hacer, Señor. Oh, Padre, sácanos de esta situación, Padre. Ayuda a nuestra angustia, nuestra incredulidad aún, Padre, de que tú lo puedes hacer, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias y te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Oh, Señor, qué bueno eres, qué maravilloso eres, Señor. Qué bueno es tenerte, Señor. ¿Qué haríamos sin ti, Padre? En todo este tiempo, en todas estas circunstancias, yo no me imagino, Señor, poder estar sin ti ni un segundo, ni un instante de la vida, Padre, porque en ti está la vida. Tú eres, Señor, tú, Jesús, eres nuestra vida, eres la vida. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Manifiéstate así con tu pueblo que te ama, que te busca, que te anhela, Señor, que te necesita, Señor. Te necesitamos, Padre. Señor, sabemos que sin ti nada somos y separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y eso lo reconocemos, Señor, sabiendo que tú, el soberano del universo, vienes y tienes misericordia, Señor, y compasión de todos los necesitados, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú que haces lo que tú quieres, Señor, porque a ti nadie te gobierna. Tú lo gobiernas todo, tú lo dominas todo, Señor. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos ama, que nos comprende, que nos ayuda, Señor, que viene en nuestro auxilio, Señor, ante las tribulaciones. Gracias, Señor, porque a ti acudimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Aleluya. Jesús. Aleluya. Gracias, Sana Señor. también, Gracias, Padre Padre. Diego, Sana, en Padre. el nombre Sana. de Jesús. Sí, Señor. Amén y Todas amén. las peticiones. Bendiciones, mis Glorifica tu nombre. amados. Que el Señor les Aleluya. bendiga. Gloria a Bendiciones, Dios. Elizabeth. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por Amén. compartir Gracias, pastor. siempre este live Gracias. conmigo. Que Dios le bendiga y le recompense Amén. su obra de amor. Y gracias a todos. Mañana Gracias. tenemos una celebración de acción de gracias. Mañana voy a tener a la pastora Lucy Mota y a Dan Isaac en un programa especial de acción de gracias. Ay, Que qué Dios lindo. les bendiga Hermoso. poderosamente, que Jehová les bendiga y les guarde, Amén. que haga Amén. resplandecer su rostro sobre cada uno de Sí, ustedes Señor. y traiga a sus corazones paz. Amén. Amén. Bendiciones, que Dios les Gloria a bendiga. Dios. Gracias, pastora. Mi Gracias, amor. Un Elizabeth. abrazo. Gracias.